Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el ciclo de vida del software. Hay que entender que este término también se le conoce como SDLC, que representa lo que son todas las diferentes fases o el ciclo de vida, aunque sea bastante descriptivo de lo que es el software. Esto está compuesto de planes, fases y obviamente esto tiene un orden secuencial. El llevar a cabo estos pasos permite y contribuye a lo que es la alta calidad del software. Si nosotros queremos hacer software de calidad, necesitamos entender lo que es el ciclo de vida del software. Sencillo. El no tener un plan establecido, el no tener bien establecidas lo que son las fases de dicho ciclo de vida, pues obviamente va a contribuir de gran manera a lo que son las fallas y las demoras de entrega de dicho software. Y obviamente a lo que son las pérdidas económicas. Si nosotros estamos trabajando de esto, tenemos un cliente o una organización que se dedica a esto, el no tener un plan va a hacer que el software como tal, los proyectos de software fallen o el software en sí falle como tal por falta de metodologías. Hay que entender que, pues bueno, hoy en día existen diferentes metodologías de desarrollo, metodología de desarrollo ágil, que es también una bastante adoptada, y algo que hay que entender que el entender el ciclo de vida del software es, por decirlo así, una práctica que te va a hacer más profesional. Esto no es algo que se aprende de la noche a la mañana, es un proceso que eso también te lo da mucho la experiencia. Sin embargo, el ciclo de vida del software no es solamente programar. Aquí nos damos cuenta que es que el desarrollo de software no es solamente programar, no es solamente hacer software y ya, no, sino que aún faltan otras cosas que hay que considerar y obviamente te las voy a explicar en este módulo. Muy bien, el ciclo de vida, vamos a empezar por la fase 1 y es la planificación y análisis de requerimientos. Esta es una de las etapas más importantes que vas a tener que contemplar como desarrollador de software. Si es tu responsabilidad inmediata, tienes que entenderlo. Si eres incluido dentro de un proyecto, tienes que entenderlo. ¿Y esto por qué? Porque esto a ti te va a dar una claridad bastante completa de lo que va a ser, tiene como objetivo el proyecto de software. Esto, en cierto sentido, aquí se definen mucho los aportes y ahí se involucran lo que son los aportes de las áreas interesadas. En esta área de planificación y análisis de requerimientos se reúnen los funcionales, también se le conoce como los pseudo clientes o los clientes directamente, que necesitan o dan sus puntos de vista acorde a la necesidad en común que se tiene, que es de un software o de un proyecto en específico. Mejor dicho, en esta fase también se definen lo que son los requisitos de garantías, que son como en donde se define cuándo el software está listo del todo y cuándo aún le falta, cuál es el producto final que me debes entregar y obviamente el producto inicial, que normalmente no se tiene nada, no se tiene software desarrollado o se tiene uno y aún falta fases por alcanzar. Y todo esto se define en esta área. Aquí se identifican lo que son los riesgos de posibles cosas que puedan ocurrir durante el desarrollo, se recopilan los datos y, mejor dicho, datos que van a contribuir al desarrollo del software como tal, información, documentos, diagramas de flujo, algoritmos que se hayan hecho, pseudocódigo, dibujos, cualquier cosa en esta área es muy útil y muy vital, que contribuye mucho a lo que es el desarrollo del software y obviamente en esta fase se definen lo que son los procesos que hay que hacer, las diferentes facetas que hay que llevar a cabo para lograr ese objetivo y obviamente los objetivos que acá te lo tengo anotado, pero tanto a nivel general como a nivel específico, los diferentes microobjetivos como los objetivos generales. Aquí pues normalmente se hace en los casos que comúnmente he visto es que el cliente solicita lo que necesita, el usuario final participa en lo que es su necesidad, socializa mucho y expresa lo que él quiere llevar a cabo y obviamente acá se hace todo el análisis y se ofrecen lo que es una alternativa de solución clara y concreta. Como te digo, esta es la etapa más importante, todas son importantes, créeme. Sin embargo, recuerda, la planificación y análisis de requerimientos es vital, es vital. Muy bien, la fase 2 es definir ya los requerimientos. También se le conoce como Software Requirement Specification, que es como un documento donde ya con toda esa entrevista que ya hicimos con el cliente, por llamarlo así, tenemos un documento de especificación de requerimientos, en donde se definen paso a paso todas las cosas que ya más concretas, a un nivel más concreto y específico, cuáles son esos requisitos del producto que necesita el usuario final, el cliente final. Acá, en la definición de requerimientos, es necesario que sea requerimientos técnicos, sea de insumo. Estos requerimientos van a ser de insumo para el desarrollador,
es ya hacer una traducción del lenguaje usuario, del lenguaje cliente, al lenguaje desarrollador, que son diferentes lenguajes, hablando de lenguajes de programación. Esto también tiene que tener una de las características, es que tiene que ser un documento bastante específico, lo más específico y al grano que pueda ser. Obviamente se debe ir documentando y esto es un proceso bastante iterativo que hay que ir haciendo. Acorde se va obteniendo las especificaciones, se van definiendo los requerimientos. Si se tiene una claridad completa, lo ideal es hacerlo del todo. Sin embargo, si se tienen parte de las definiciones, es importante hacerlo cíclico el proceso. Esto a la final se convierte, como ya te he dicho, en el documento de especificación de software y esto debe ser aceptado normalmente, el deber ser, como te digo, en muchos casos no se aplica, pero el deber ser y lo correcto es que este tipo de requerimientos sean socializados con el usuario final de una forma formal, mediante un correo, mediante una carta, más conveniente acorde a cada situación. Sin embargo, esta es una de las fases que se debe contemplar dentro de lo que es el ciclo de vida del software. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es la fase 3, que es el diseño ya como tal del software. Aquí aún no vamos a programar, recuerda, el diseño del software. Acá se establece lo que es la entrada del cliente, cómo van a entrar los datos, todo lo que el cliente nos está dando como tal, y obviamente la recopilación de los requisitos. Ya todo acá, con todo esto, ya se puede ir diseñando el software ya con los objetivos más concretos, más claros. Ya en esta fase se debe tener una idea bastante clara de lo que se debe realizar en el software. Esto pues es inevitable, esto hay que llevarlo a cabo sí o sí, como te dije en las dos fases anteriores, si no se tiene, pues en esta fase hay que contemplarlo y ya tenerlo resuelto, mejor dicho. En esta fase no se viene a levantar requerimientos, no se debe hablar con el cliente, esas son cosas, para eso hay fases en específico con eso. Y acá también se hace lo que es la arquitectura de la solución, ya vamos un poco al dibujo del software a nivel de arquitectura, en qué sistema operativo va a ejecutarse, con qué herramientas, con qué stack vamos a trabajar, cómo va a funcionar, es básicamente toda la estructura del sistema y obviamente esto lo que genera es un plan base de implementación del software. Ya esto nos genera otro tipo de documentos que es la manera adecuada de ya se tiene un plan, mejor dicho, un plan base que nos va a permitir implementar los componentes principales de dicho software. Y obviamente ese plan tenemos que tenerlo ya a nivel técnico como desarrolladores, arquitectos de software, cualquier otra área que vaya relacionada con eso. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de la fase 4. Ahora sí, vamos a hablar, es la parte que más nos gusta y más nos encanta. Sin embargo, ya te has dado cuenta que eran 3 fases previas antes de llegar acá. El software como tal, el ciclo de vida del software, como ya te he dicho, contiene varios elementos y el desarrollo de software, pues obviamente no hay que ignorarlo. En esta fase hay que entender que ya es la parte de codificación, ahora sí nos sentamos a desarrollar el software, ya tenemos establecidos los lenguajes, los diferentes componentes del software que hay que hacer. Aquí ya se lleva a cabo, pues obviamente la programación como tal, cuáles son los algoritmos, pásame el código, te envío el código, todo el tema de estructura de datos, y hay que tenerlo ya establecido. Obviamente los algoritmos, acá se desarrolla, acá se pone esa capa de ingeniería fuerte, de intelecto, ya de programación, directamente en el software. Obviamente se desarrollan lo que son las interfaces, las integraciones que vaya a tener el software con otros elementos, otras aplicaciones y obviamente se definen lo que son los componentes como tal, backend, frontend, base de datos, en fin, microservicios, lo que se vaya a utilizar. Aquí también en cierta medida hay que ir haciendo pasos a lo que va a ser la siguiente fase, que son las pruebas unitarias, el poder establecer un esquema de pruebas que permita el desarrollo de software sea testeado y que sea funcional previo a la implementación. Es lo normal, es lo común, sin embargo, en muchos escenarios esto no se implementa del todo, tristemente. Pero algo que yo te recomiendo es que tengas presente que, pues bueno, para llevar a cabo el desarrollo de software de forma correcta, esta fase 4, es importante que contemples el establecer pruebas unitarias. Esto es una buenísima práctica, es una de las buenas prácticas que se recomienda en muchos libros, vas a ver esto implementado. Y algo que, pues bueno, aquí se hace lo que es la compilación del software, el debugging, pues todas son fases iterativas. Y obviamente, pues se le hace también lo que es el mantenimiento a dicho software. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de la fase 5, que son ya directamente las pruebas del software. Ya luego de que el software está desarrollado, tiene que pasar por un esquema de pruebas. Esto incluye
el establecer un plan de pruebas, decir, bueno, vamos a probar el software de esta manera, a establecer casos de uso, casos de pruebas. Ya normalmente proyectos de software existen personas especializadas en estas áreas de pruebas y esto pues son áreas que pues bueno, simplemente se enfocan en lo que son aplicar pruebas de diferentes puntos unitarias, como ya te he dicho, técnicas, funcionales, pruebas de rendimientos, pruebas de estrés sobre el software, ver qué tan potente es, qué tanto aguanta dicho software y obviamente pruebas de integración. Esto pues nos va a permitir ejecutar una gran variedad de escenarios que el software al cual pueda exponerse cuando ya salga a la luz, cuando ya esté en internet expuesto y obviamente nos va a dar una serie de, normalmente en los casos se da muchos errores que van a ser llevados a la fase de desarrollo, que es, mira, hice la prueba de este software, me dio estos errores, no funcionó bajo estos parámetros, pues hay que hacer los ajustes para que funcione de esa manera. Esto pues es un insumo bastante útil para lo que es la aceptación del software por parte del cliente final, que es quien va a utilizar el software. En ese sentido, pues las pruebas de software son un insumo bastante útil. En cierta medida también contribuye a lo que es el saber si se va a hacer un pre-lanzamiento del software o no. Esto pues lo determina mucho lo que son las pruebas del software, qué tan bueno está desarrollado el software y obviamente mucho de esto va a contribuir con lo que son las pruebas también de seguridad, saber el software si es muy seguro, qué tan seguro es. Obviamente todo este ciclo abarca lo que son las pruebas del software de diferentes maneras y obviamente esto es una de las buenas prácticas que contribuye a lo que es la mejora y la calidad del software en general. Muy bien, ahora viene la fase 6 de lo que es el ciclo de vida del software. Si te has dado cuenta, antes del desarrollo hay unas fases y luego del desarrollo hay otras fases que no hemos contemplado o que normalmente no se contemplan. La fase 6 corresponde a lo que es el despliegue del software y esto es básicamente la implementación del software en diferentes entornos, desarrollo, producción, pruebas. Esto es básicamente el punto en donde ya el usuario final puede ver el software como tal, todo lo que conlleva lo que es la instalación, la configuración de dichos entornos y dichos ambientes. Eso es algo muy importante y algo pues que hay que contemplar y hay que dedicar una sola fase para eso. Hay personas especializadas que solamente se dedican a este tipo de cosas. Sin embargo, y el escenario real es que como desarrollador, lo más probable, y estoy seguro que sí, es que te va a tocar a ti en algún momento hacer estas instalaciones y es importante que sepas también en qué fase te encuentras. En este caso, la del despliegue del software incluye lo que es la integración, la unificación de todo esto que ya te he dicho, configuración, instalación del software, el poder probar que la aplicación de forma correcta esté operando en dicho entorno y obviamente pues dar la capacitación en caso de que sea necesario. Hay casos en donde sí es necesario esto y hay casos en donde esto no es tan vital. Entonces hay casos de casos, yo te dejo todas estas ideas y todos estos escenarios. Sin embargo, mucho de esto, de esta área se enfoca también, o de esta fase se enfoca mucho en lo que es el soporte también. Luego de hacer la instalación, se debe contemplar todo lo que es el soporte a dicho software. Posterior a la instalación debe tenerse un esquema de soporte final al usuario. Esto pues también genera otro tipo de documentos que es por ejemplo los planes de seguimiento y el monitoreo que se le da a dicho software post implementación. Así que pues bueno, tenlo presente y esto es parte pues de lo que es parte de lo que es el ciclo de vida del software como tal. Y ahora tenemos la fase 7, que es el mantenimiento del software, que ya luego de que se implementa, normalmente y en la mayoría de los casos se crea un plan de mantenimiento preventivo. Luego de que yo te entrego el software, pues hay que hacer estas cosas para darle mantenimiento, para hacer nuevas características. Esto es común en muchos proyectos. También se utiliza para lo que es la corrección de bugs. Esta fase, cuando se hace la implementación, es normal también que hayan bugs específicos, concretos, que hagan que la aplicación falle en algún momento, que no se haya contemplado, fallos de seguridad, por ejemplo, o actualizaciones que faltaron. Y esta fase de mantenimiento de software se especializa en abordar este tipo de escenarios. Hay que entender que, pues, obviamente, el software hay que irle haciendo mejora continua, que es una de las cosas que hoy en día normalmente todo esto es común, aunque tú no lo creas o si ya lo sabes muy bien. Y esto también va a contribuir a lo que es que el software también sea más óptimo, buscar formas de darle el soporte técnico al software ya entregado, al software ya desarrollado, corregir bugs,
dar mantenimiento, hacer soporte y obviamente este es uno de los ciclos de vidas que hace que sea iterativo el desarrollo de software y obviamente promueve que el software siempre tenga una línea de vida alta a largo plazo.